Hola, hace poco me he leído un libro y he decidido por qué no uso mi canal y digo qué me ha parecido el libro y hago una reseña en serio. Pues el libro en cuestión es Cuadernos en octavo de Franz Kafka. He hecho unos pequeños apuntes de lo que quiero comentar y nada, en primer lugar, pues yo creo que lo mejor sería comentar que quién es Kafka. Bueno, Franz Kafka fue un escritor que nació en lo que hoy en día sería Chequia, pero en esa época era Austria-Hungría, en 1883 y falleció en 1924. Kafka fue una persona un poco desgraciada en su vida, padeció muchas cosas, murió de tuberculosis, si no me equivoco, no lo tengo por aquí apuntado. Fue una persona que vivió una infancia un poco dura, represiva por parte de su padre que le obligaba a ser abogado, hasta donde yo sé. Pero bueno, su literatura tiene un absurdismo característico que ha hecho que sus novelas sean kafkianas, es decir, que se ha creado un adjetivo a partir del cual se describen cosas absurdas, raras, pero que al mismo tiempo critican lo burocrático, lo, todo el mundo de la burocracia, de lo opresivo por parte del Estado. Toda esa imagen que también critica 1984 y demás, pero desde una perspectiva que se centra en lo absurdo de la burocracia, en lo absurdo de las cosas del Estado. Por ejemplo, por cierto, no quería ser un escritor profesional ni nada así. Me refiero, Kafka escribió muchas cosas, pero escribió, por ejemplo, El Proceso, escribió El Castillo, La Metamorfosis, que es lo que todos conocemos, y América también, que es la historia sobre un hotel o algo así parecido. Pero en ninguna de las historias están acabadas, es decir, todas acaban siempre como con un poco a medias, nunca hay un final, porque muchas veces son manuscritos, obras que él estaba concibiendo, pero nunca terminó de escribir, se las confió a Max Brod para que las quemara, pero él no las quemó, por eso mismo tenemos sus obras. Max Brod era un amigo suyo. Y, pero claro, sus obras siempre se centraron en temas un poco raros, en eso, en temas absurdos, un poco sin coherencia. Pero claro, él vivió la transición de un mundo ya industrial, en plena segunda revolución industrial más o menos, hacia el mundo de la burocracia, que sobre todo vivimos hoy en día, pero bueno, en su época ya estaba siendo duro. Trabajaba en una empresa de seguros. Y claro, vivía de primera mano lo que es el mundo de la burocratización, de escribir con un lenguaje aséptico, neutro. De hecho, bueno, esto lo hablan Deleuze y Guattari, unos filósofos un poco que están idos a la cabeza, o sea, unos filósofos posmodernos. No lo digo como insulto, es decir, son autores complejos, interesantes, los quiero leer, pero digo que están un poco locos y eso está bien. De hecho, me parece genial. Pero que ellos, por ejemplo, sí que señalaban que la burocracia era tal que en Chequia, bueno, lo que era en esa época Chequia, se dio un alemán muy concreto que, es decir, era un alemán seco, sin metáforas, como un dialecto de alemán en cierto modo, pero que estaba reducido a los documentos, que era muy sencillo gramaticalmente y sin ninguna complejitud. Bueno, ellos relacionan eso con Kafka y tal, pero era un dato histórico. Pero bueno, vivió ese proceso, el mismo proceso que describen muchos sociólogos, filósofos de principios del siglo XX, como sobre todo Max Weber. Luego lo hará la teoría crítica, lo hará bueno, lo harán Horkheimer, Adorno, tal, tal, tal. Pero sobre todo Max Weber, yo creo que es una imagen. Y Kafka da pruebas de eso, da pruebas de ese mundo burocratizado, pero desde la literatura. Como estaba diciendo, bueno, vivió una infancia represiva por parte de su padre, el padre quería que él fuera abogado, pero él no quería. Em, Tragedia. Pero bueno, vivió una vida un poco mal, murió con 41 años por una tuberculosis o algo así. Vivió mucho tiempo enfermo, es decir, lo pasó muy mal. Y como estaba diciendo, todas sus obras son fragmentos en cierto modo. Es decir, es una literatura fragmentada. Yo la titularía así, pero bueno, tampoco la he leído mucho. Sí que la leí un poco hace tiempo, pero ahora solo los cuadernos estos. Entonces, más o menos eso a modo de introducción.
Me gustaría leerlos y cuando los lea, pues yo qué sé, los reseñaré. Pero, ¿qué tengo que decir de este libro? Porque llevo 5 minutos y creo que solo he hecho una introducción un poco aburrida. Vale, pues a mí el libro me parece un poco extraño. Es decir, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que Cuadernos en Octavo son unos cuadernos más pequeños que este libro en los que Kafka escribía. Son unos 8 cuadernos numerados por letras, A, B, C, D, hasta la H. Y en esos cuadernos escribía cosas. El primer cuaderno, por ejemplo, es casi un relato entero, un poco fragmentado, es decir, que a veces está desde algunos puntos de vista distintos, pero que cuentan la misma historia, que es la de un guardián que protege un mausoleo. Pero no, por ejemplo, un mausoleo sería como una especie de cementerio personal para, por ejemplo, un rey, ¿no? O lo que sea. Pero no es que proteja el jardín del mausoleo, sino que la- las criptas, la puerta gigante de las criptas, pues ahí están. Y es muy, muy bonita, la verdad. A mí me gustó, pero no la voy a contar porque si no se hace spoiler. Pero el libro, claro, como son cuadernos en los que él no es un diario porque no apunta lo que pasa en su día, sino que apunta ideas, cosas que van desde relatos incompletos, frases acabadas en comas, palabras, es decir, a veces pone una palabra y nunca la acaba, quizás estaba en un lugar y escribió y ya está, y no le dio tiempo a seguir. Aforismos, es decir, frases reflexionando sobre cosas y tal, pero siempre a medias, es decir, a ver, yo quería enseñarlo para que se vea que no... A ver, lo interesante es que te pone, por ejemplo, la traducción, te ponen si lo escribía las cosas con mayúscula o minúscula, si acababa en coma. Por ejemplo, este cuaderno que es el F, empieza con el siguiente fragmento que pone la pequeña y acaba con una coma. Así de fácil. Bueno, pues, por ejemplo, tiene otras en las que... quería dejar esto aquí. Tiene otros en los que, por ejemplo, pone... Kafka está hablando como sobre la situación de Austria-Hungría en su época y, y que se pone los judíos bien, ridiculez respecto a Kant. Todos entraron en la habitación. La puerta se cerró. Yo estaba frente a él. Es decir, puedo abrir el libro y buscar una frase totalmente aleatoria. No todo el mundo puede ver la verdad, pero puede serla. Bueno, esta es más épica, da para pensar, pero en fin, también tiene fragmentos. En ese sentido, la experiencia de la lectura pues es un poco intrusiva porque esos son cuerdas a medio terminar, pero a mí me ha dado que reflexionar una cosa que yo quería comentar. También otra cuestión es que, por cierto, escribe, hay muchos relatos que están inacabados, es decir, que son como parrafitos de 4 letras. Por ejemplo, hay una historia que empieza hablando sobre una mujer que está viendo cómo su marido está durmiendo detrás y está observando cómo se encienden las farolas por la calle porque ya es de noche. Y dice, pues cuando vio que las farolas se encendieron, se puso a hacer café y se acaba la frase. Es decir, se acaba el párrafo y hasta nunca más voy a saber qué pasó en esa historia ni nada. Es un micro, no es un micro relato porque no tiene esa intención, ¿no? Pero claro, entonces yo quería reflexionar un par de cosas sobre esto. Bueno, en primer lugar, como reseña profesional, por decirlo así, el libro, a ver, yo le di 3 estrellas de 5 en Goodreads. El libro está bien, muy interesante, me ha dado para pensar. Y quizás después de este vídeo le ponga más estrellas. Pero después de la pequeña reflexión que quiero hacer. Pero no sé, como primero, yo no he leído más cosas de Kafka, sí que empecé a leer cosas, alguna cosa, pero nunca en profundidad. Y quizás es un libro que pueden pasar dos cosas. Como es un libro tan fragmentado, puede que o lo tardes mucho en leer porque piensas que le tienes que encontrar la interpretación, que yo creo que no, es decir, puedes, la interpretación siempre es libre, pero hay que tener cuidado con el morbo hermenéutico ahí de encontrar el último sentido, porque nunca lo hay. Si lo bonito de la interpretación es que siempre hay muchas. O puede que lo leas normal, rápido y lo disfrutes porque pues lo quieres ver y luego lo releerás y verás más cosas, ¿no? Dice, yo creo que esas son como dos formas, no tienen que ser así, pero que se puede leer así. Y en mi caso me decanté más por la segunda, me lo leí en un día y medio, es decir, oye, se lee súper guay y
Y yo en ese sentido me gustó, realmente el libro no es que lo odiara. Pero claro, ahora pensándolo, a mí la experiencia de leerlo me da, bueno, y dos fragmentos que quería comentar me da unas cosas que pensar. Hace poco tuve una asignatura que se llamaba Corrientes Actuales de la Filosofía uno. Luego está la 2. Pero bueno, la uno se dedica a hablar sobre la actualidad y, bueno, el siglo XX en general. Y el profesor comentó este libro, bueno, comentó brevemente uno de los fragmentos que yo quería leer para enseñar un poco cuál es la situación de la vida, en cierto modo, y también de la filosofía ya en el siglo XX. Y en eso sí que estoy de acuerdo que se puede ver en este libro. Dicho de una forma, la situación espiritual del mundo y del individuo en el siglo XX. No lo digo como el espíritu de un tono religioso, sino espiritual en el sentido más a la cultura, quizás cultural, no sé, la situación cultural, pero no en el sentido de estudios culturales, sino, en fin, me estoy liando, pero da igual. Y claro, ese es lo que me voy a callar ya. Es decir, lo que quería enseñar este libro y lo que enseña Kafka es que durante la Edad Moderna, y sobre todo, bueno, como sabéis en el último el vídeo de Descartes hablé de la Edad Moderna, de la creencia en el progreso, la ciencia. Vale, si lo recordáis, todo lo que prometió Descartes llegó a un punto álgido en la Ilustración. Como sabéis, un periodo del siglo XVIII sobre todo, en Alemania, Francia, bah, hay bueno, un montón de gente intelectual que teorizó sobre la libertad, tal, tal, tal. Vale, la ilustración, teniendo esa imagen, la imagen que podría ser la frase de Kant en qué es la ilustración, que decía algo así como que tenemos que alcanzar la mayoría de edad, el pensar por uno mismo, no dejarnos guiar por la religión, tal, tal, tal. Vale, la ilustración había prometido que el progreso estaba en marcha, que los nuevos descubrimientos de la ciencia iban a liberarnos. En cierto modo, aunque en Grecia viviera bajo una esclavitud, el proyecto, bueno, la idea era que la tecnología nos iba a liberar, es decir, que no tendríamos por qué llegar a trabajar, sino que la gente podría comer, no habría hambre en el mundo, todo el mundo podría tener una casa, vivir bien, tener libros, disfrutar su tiempo como quisiera y vivir. Ese es el proyecto utópico. Utópico no en sentido despectivo, sino al final que se quiere llegar. Pero claro, sí, la ilustración prometió eso, pero el siglo XX, bueno, el siglo XIX, mejor dicho, en adelante no prometió eso. La revolución industrial trajo una situación distinta a la aristocracia, pero tampoco mucho mejor, es decir, la situación de la burguesía y el proletariado. La gente era pobre, los niños trabajaban 12 horas, la gente estaba enferma, moría joven. Luego la burocratización, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el progreso tecnológico había llevado a Hiroshima, a Nagasaki, el campo de concentración, la racionalidad, que es lo que se había venerado en la Ilustración, nos ha llevado a la destrucción del campo de concentración, nos ha llevado a que podamos calcular a una serie de personas como con números, que es lo que se hacía con las personas que entraban al campo de concentración. Sí, siempre se suele hablar de judíos, eso es verdad, pero ahí había gente de todo tipo, es decir, había gente que simplemente era mm, gitana, presos políticos, gente homosexual, es decir, no, es decir, sí, sí, muchos eran judíos, pero también había gente de todo tipo que no entraba en el canon del ario alemán, heterosexual, blancos o azules, pelo rubio, todo lo que no entrara ahí, bueno, y fiel al Estado, todo lo que no entrara en ese modelo, todo lo que no fuera ario, era digno de un campo de concentración o de exterminio. Es decir, el, el problema aquí, sí, el campo de concentración es una cosa, pero lo importante que es darnos cuenta de que ha existido un campo de exterminio, es decir,
una estructura lógica, es decir, tiene una lógica detrás, técnica y industrial en cierto modo, porque es decir, se sigue un proceso de trenes, escoger personas y tal, para llevar a una serie de personas a un lugar, a asesinarlas, a acabar con su vida, a exterminarlas. Es la mayor absurdidad del mundo. Es decir, si nos pusiéramos en modo cínico, si ahora mismo nos ponemos en modo Maquiavelo en pensar cómo ganar una guerra, aunque seamos las personas más crueles del mundo, el campo de concentración es lo más, perdón, de exterminio, pero también la concentración, ahora veremos por qué, es lo más ilógico del mundo. Es decir, no tiene ningún sentido que cojas a unos seres humanos y los asesines sin ninguna piedad. Eso es pura crueldad. No tiene ningún uso, ninguna utilidad. Es decir, no hay forma de por dónde cogerlo ni entenderlo. No tiene lógica, es decir, sí tiene lógica, pero el fin es absurdo. Es cruel y no tiene sentido alguno. Y el campo de concentración más de lo mismo, porque aunque se usaran unas personas para trabajar, esas personas acababan extenuadas y muriéndose. Es decir, no tampoco tenía sentido. Es decir, el objetivo era pura maldad, es decir, una maldad total. En fin, después de esta chachara, la cuestión es, claro, la ilustración nos ha fallado. La promesa del progreso ha fallado. Y eso es lo que habla mucha gente, lo que ha criticado. Yo creo que ya sea, es decir, si criticar una cosa se puede criticar para mejorarla o para cambiarla por otra cosa. Pues yo creo que toda la filosofía del siglo XX se ha metido con la ilustración, es decir, la ha criticado. De cierto modo con sentido, porque la promesa que nos legó la Revolución Francesa era que la Revolución Francesa iba a llegar a todos los lados, que mm, igualdad, libertad y fraternidad. A mí lo de fraternidad no me gusta porque, bueno, tiene un tono como muy, no solo hombres y tal. Yo diría humanidad, me parece más inclusivo, pero bueno, eso ya es tema de debate. Voy a decirlo así, pues igualdad, libertad y humanidad, es decir, una unión de que todos somos una humanidad unida, no llegó. Es decir, de hecho pasó todo lo contrario. Represión, eh, castas, políticas y destrucción. Claro, en ese plano se escribe Kafka en cierto modo. ¿En cómo se gesta eso? Porque él vivió la Primera Guerra Mundial. De hecho, los cuadernos están escritos durante la Primera Guerra Mundial. Aunque él no participara, lo vivía. Y claro, gente muriendo por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial hay un documental en el History Channel o antes de que se dedicara a ufología y tal. No sé si era el History Channel o el National Geographic que enseñaba cómo un señor se montó, cogió un ataúd para dormir en las trincheras porque había ratas por todos los lados. Pues la cuestión, ahí se marca Kafka. En toda esa época de falta de sentido total. Y ahora voy al libro, que he estado hablando todo el rato. Vale, la cita que había escogido el profesor que nosotros tuvimos me parece muy buena, pero a mí me gusta más otra. Y ahora veremos por qué. Vale, dice así. Lo voy a poner en la descripción, así que este es el momento para que salgas de aquí y leas la descripción. Estamos, entre paréntesis, visto con los ojos impuros de este mundo, cierra paréntesis, en la situación de unos viajeros de ferrocarril que han tenido un accidente en un largo túnel. Y justamente en un punto en el que ya no se ve la luz del comienzo, y la del final solo de modo tan escaso que la mirada la tiene que buscar de continuo y la pierde de continuo, y además sin que ese comienzo ni ese final sean siquiera seguros. Pero en torno a nosotros, en la confusión o en la hipersensibilidad de los sentidos, no tenemos sino monstruos y un juego de caleidoscopio, deleitable o fatigoso según el humor y las lesiones del individuo. Y justo debajo, ¿qué debo hacer? O bien, ¿para qué lo hago? No son preguntas de estas regiones. Claro, la vida, somos gente en un ferrocarril perdidos en medio de un túnel. No sabemos qué hay al principio, ya no lo vemos la luz que había, y tampoco vemos muy bien la del final. Estamos ahí perdidos. Eso es lo trágico de la situación. Y yo creo que Kafka lo representa bien. ¿Qué hacer? Es decir, tú
ante la situación de la burocratización de la Primera Guerra Mundial, ¿qué hacer? ¿Qué tiene sentido? Nada. Es decir, eso es lo que se ve en Kafka en cierto modo. Y en cierto modo también la lectura del libro en general, el hecho de que todo sea fragmentado, a mí me recuerda una cita de Adorno, de Theodor Adorno, creo que es de él, que dice algo así que como que la literatura o todos los textos a día de hoy, en su época, en los años 40 50 creo que fue cuando lo escribió, esta cita, es fragmento, todo lo que se escribe es fragmento, y si no es fragmento, nos parecería un engaño. Y en cierto modo tiene sentido, es decir, por ejemplo, mm, los escritores franceses, o bueno, al menos Émile Cioran, por ejemplo, a mí es un autor que me gusta, rumano y afincado en Francia, toda su literatura y filosofía está escrita en aforismos y en fragmentos. Heidegger, que es un autor muy famoso, intentó escribir un proyecto que era Ser y Tiempo y que era una parte de... Es decir, era un proyecto de filosofía, pero que también se truncó, es decir, acabó en lo que se llama el segundo Heidegger, en hacer una filosofía poética, sistemática, en cierto modo. Adorno, en cierto modo, también. La teoría crítica, por ejemplo, la dialéctica y la ilustración, que es el libro más representativo de la teoría crítica, se llama Una filosofía en fragmentos. Ese es el subtítulo. Todo es puro fragmento. Y claro, la lectura de Kafka es igual. Si todo el libro, voy a poner una página, todo el libro, si os fijáis, está separado por pequeños renglones y está fragmentado, es decir, nunca acaba, nunca sabe que la conexión de un fragmento con otro. Y a mí me recuerda un poco a la experiencia de, no sé si habéis ido en tranvía alguna vez, y si no en un tren está bien también. Imaginaos que estáis en el tranvía o el tren o lo que sea y habéis llegado a una parada. Estáis quietos y estáis mirando por la ventana y veis que alguien está hablando, por el teléfono quizás, y se emociona, empieza a llorar. Pero claro, el tranvía se enciende, o el ferrocarril o lo que sea, y te vas. Y nunca vas a saber qué le pasó a esa persona. Tú te inventaste la historia, pero nunca escuchaste su voz, solo viste su gesto, y nunca has tenido conexión con quién es, cómo se llama, qué será de esa persona. Solo será un recuerdo anecdótico que probablemente le cuentes a alguien, o quizás a nadie, quizás ni siquiera se lo cuentes a nadie, desaparezca en cierto modo en el tiempo, dicho de una forma ultra poética. Pues para mí leer este libro es un poco como esa experiencia. Un poco la experiencia también del ferrocarril que Kafka comenta, pero para mí esa experiencia más cotidiana. De estar en el coche, donde sea, ver una situación y nunca más saber, porque no tienes contexto. Y a mí me parece que eso es lo que se ve en este libro de Kafka, o lo que mejor dicho no se ve, pero que se puede reflexionar, como un poco toda su obra, ¿no? Y ver cómo todo está fragmentado, cómo está la falta de contexto, cómo ya no hay, en la filosofía no hay filosofías sistemáticas, solo hay fragmentos. Y más o menos eso. Una cita que yo vi, no quería que todo esto partiera a raíz de la cita que dijo un profe, me sentiría un poco mal, la verdad, porque sería muy poco autónomo por mi parte. Y también un poco, como diría Kant, menor de edad. Pero una cita que a mí me gustó y a mí me da que pensar es que, a ver, toda esta época de fragmentación, a pesar de ser fragmentación, es también una pérdida de identidad, porque lo que trae la burocratización y la existencia de un sistema de seguridad social, de administración y todo eso, es el hecho de que tenemos pasaportes, tenemos DNI, carnet de conducir, datos, nombre, tenemos un número asignado a nosotros, es decir, tenemos un DNI con una serie de números y una letra o dos si eres extranjero. Entonces, claro, todo eso desde nuestra perspectiva nos parece como algo natural, como que estaba ahí ya, o sea, nosotros nacimos y en un momento nos dimos cuenta que, tienes un DNI y tal, qué bien. Y un pasaporte, con eso viajas, ¿no?
pero no es natural, es decir, todo esto podría parecer una tontería, pero a pesar de esa fragmentación, todos los documentos que conlleva un sistema de organización de un Estado a día de hoy, es decir, de un DNI y todo eso lo que estaba comentando, que se estaba dando en la época de Kafka y más antiguamente en la época de Hegel, es decir, en la época napoleónica, en comienzos del siglo XIX ya se comenzó con la elaboración del pasaporte, de las calles. Por ejemplo, a día de hoy todas las calles tienen y las carreteras tienen un nombre, un número, por ejemplo, si estáis en Tenerife, TF y un número. Y dependiendo del número, pues sea una calle, ¿no? TF5, TF1, TF2, TF302, 271. Si estás en Fuerteventura, FV1, FV5. Si estás en Madrid, M1. Si estás en Valencia, V1, etcétera. Y con eso, el mundo, tanto social, físico como individual, está determinado bajo una identidad. Esto es un tema que trata Adorno en un libro muy tocho llamado Dialéctica Negativa, cosa que yo no creo que pueda abordar mentalmente hasta dentro de 5 años. Y en un vídeo como este, en 10 años quizás lo abordo, o más. Pero bueno, volviendo a Kafka, a pesar de esa fragmentación, es curioso que ahí está la fuerte contradicción, que todo tiene una identidad. Mi dirección es calle, un nombre, un número, un piso y una letra. Es decir, vivo en el primero y una letra. Y una persona en el lugar en el que esté puedo localizarla. Vale, Luchi, qué pesado, ¿no? Y ya ve al punto. Vale, pues que ahí estamos identificados. Yo tengo un nombre, tengo todo eso, pero realmente eso me define. Es decir, realmente que yo esté en esta calle, en este lugar, dice algo de mí. Las calles dicen algo del espacio, realmente, donde, es decir, la calle, por ejemplo, vamos a decir la calle Sancho Panza, es una calle que existe y existe en Fuerteventura, pero seguramente existe en muchos otros sitios. La calle Sancho Panza dice algo de ese lugar, es decir, dice algo real de ese lugar, no. Es decir, se le dio ese nombre por una razón, en el caso de Fuerteventura, por una razón cultural y por organización, pero no dice nada. ¿Dice Lucián mi nombre algo de mí? Pues no, probablemente no. O sea, sí, dirá algo de mí, pero detrás de mí hay algo muy desconocido. Y esa es la cosa que señala, en cierto modo, bueno, teniendo en cuenta estas ideas, este juego entre identidad y fragmento, quería leer esta cita. Conócete a ti mismo no quiere decir obsérvate. Obsérvate es la frase de la serpiente. Quiere decir, hazte dueño de tus actos. Ahora bien, eso ya lo eres. Eres dueño de tus actos. De modo que esa frase significa desconócete, destrúyete, o sea, algo malo. Y solo si uno se inclina mucho se oye también lo que tiene de bueno, que reza así, para que te conviertas en quien eres. Yo esta cita le doy un par de vueltas, pero no la he llegado a encontrar del todo. El sentido, o sea, tiene un sentido porque se habla de la serpiente, en el sentido de la serpiente del paraíso, que hace el pecado, bla, 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 bla. Y toda como diría un profesor mío, toda la mandanga, ellos le añaden la mandanga machista de Adán y Eva, la costilla de Adán, bla, 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 bla. Bueno, pues todo eso, la serpiente ahí tiene que ver con eso. Pero a mí lo interesante de esta cita es ver un poco el cambio de paradigma entre la antigüedad y el siglo XX. En la antigüedad se decía eso del oráculo de Delfos que le dice a Sócrates, conócete a ti mismo. Y esta frase nos añade que conócete a ti mismo y conocerás el universo. Lo de conocerás el universo no se suele añadir, pero el conocerte a ti mismo, bueno, sigue siendo famoso a día de hoy, pero claro, el problema es que a día de hoy ese conocerte a ti mismo es complejo porque técnicamente ya uno se podría conocer, tienes un nombre y un DNI, tienes una ocupación, un trabajo, o unos estudios, una historia, una cronología, unas cosas que has hecho, un currículum. La cantidad de información que existe es gigante. Técnicamente ya uno se puede conocer, coge todos esos datos, los ordenas y ya.
Pues no. Es decir, es más complejo, no somos eso. Y ahí entra un poco para mí el sentido de esta frase, que es que, claro, uno ya es dueño de sí mismo, uno ya se conoce y todo eso. En ese sentido ya te conoces, ¿no? Así que lo mejor, y para mí viene lo bonito de esta frase, es que destruyas eso. Que es un poco el sentido que está detrás de todo el movimiento, por ejemplo, bueno, el movimiento queer relacionado con el género y el sexo, que es un poco destruir el género y pues encontrar lo que uno sea. Se puede relacionar con eso, pero en este caso a mí yo lo relaciono más con la idea de que antes, por ejemplo, Nietzsche reivindicaba una frase de Píndaro que era algo así como, yo no lo tengo aquí, pero tienes que ser el que eres, ¿no? O conviértete en aquel que eres. Bueno, es una frase de Píndaro, poeta griego lírico del siglo VI antes de Cristo, que hace poemas para gente que ha ganado las Olimpiadas. Esto no es broma, lo podéis buscar. Pero bueno, que básicamente conviértete en aquel que eres, que es una frase que reivindica Nietzsche y que todavía tiene ese sentido épico y griego de descúbrete, ya no tiene sentido porque uno técnicamente ya se puede conocer. Así que lo mejor es pensar que es el momento de destruir todo eso, que es el momento de acabar con lo que creemos que tenemos de identidad. Y esta es una reflexión más larga que quería dejar para otro vídeo, pero bueno, como este vídeo lleva media hora porque yo no organizo mucho los vídeos, este era un post y ya se acabó. Quizás no hay que descubrirse a uno mismo a través de lo que sea, sino de lo que todavía no es. Como sabéis, hay una frase que se dice que uno se desconoce mucho a sí mismo, pero se desconoce porque tiene muchas cosas malas. Pues yo creo que también debería verse en el sentido contrario. También tenemos muchas cosas buenas que no conocemos o que tapamos. Y yo creo que la personalidad de hoy, si la queremos encontrar en algún sitio, pues debería ser en lo que no somos. Pensamos que la libertad, por ejemplo, esto es una reflexión más de adorno de lo de la libertad, pero pensamos que la libertad es eh, lo bien, es decir, nuestra identidad, conocer nuestra identidad y actuar, pero más bien lo que seamos está en lo desconocido, en lo que no sabemos que somos. Eso es libre. Ahí sí que está la libertad, que todavía no está determinada. Mi ser social está determinado por, pues eso, un género, un sexo, un nombre, un corte de pelo, una camisa amarilla, que el amarillo define la alegría, unas pulseras. Pero si uno quiere descubrirse, quizás tiene que empezar por lo que no sabe, lo que no sabe, por apartar lo que ya sabe y comenzar de nuevo. Vaya rollo de vídeo. Pero bueno, conclusión, ¿tendrías que leerte este libro? Pues no sé, a mí me gustó, yo lo recomendaría, pero no creo que mi reflexión filosófica, que vanidoso, es que es vanidoso, pero bueno, no creo que mi reflexión, voy a decirlo así, vaya a hacer que el libro sea mejor. Así que yo te recomendaría, desde mi opinión ignorante, porque no me he leído más libros de Kafka, yo creo que lo mejor sería que leas La Metamorfosis, por ejemplo, que sí que lo comencé a leer y yo creo que es un libro en el que se puede ver un poco todo este contexto que he ido así desgranando de una forma muy caótica y horrible, pues creo que se puede ver mejor. También en el proceso y tal, pero bueno, en La Metamorfosis sí se publicó en vida de Kafka y él quiso publicarla, entonces ahí se puede ver muchas cosas. Y yo creo que a partir de tener esa base y de ir leyendo las cosas, pues este libro tiene más sentido y no se torna una experiencia un poco extraña. Porque quien no entienda todo esto que hemos hablado en el vídeo, que es cómo se ha pasado de la promesa de la ilustración y la tecnología y la ciencia, lo de la ciencia no lo dije tanto, pero bueno, toda esa promesa del progreso a la Segunda Guerra Mundial no se puede entender, en este caso a Kafka, pero tampoco la filosofía del siglo XX. Pero en este caso sobre todo a Kafka, que, que he venido a hacer una reseña de Kafka y estoy hablando de mil locuras. Esa es la conclusión. Em, pues nada,
nos vemos en otro vídeo y espero que te haya gustado. Y si tienes sugerencias, lo agradezco. Esta vez he hablado más alto en el vídeo y espero que se me escuche. No he hablado susurrando. Y sé que ha sido caótico, pero bueno. Yo cuando retomé este canal no quería retomarlo desde el rigorismo, que básicamente es ser riguroso, preparar un guión súper complejo y decir mil cosas. Y ahora, en este momento de mi vida, yo no tengo tiempo para organizarme de ningún modo. Y no, o sea, sí tengo tiempo, pero ese poco tiempo lo quiero dedicar a mi tiempo libre y mi descanso. Pero a mí me hace muy feliz hacer estos vídeos. Entonces, dentro de la medida de lo posible, pues prefiero que surjan. Es decir, un poco como lo que hemos hablado. Adiós a la identidad, adiós a los guiones. La identidad no entendida, por cierto, esto de la identidad tiene que ver con el hecho de que este boli es boli. A, el boli es A, igual a, en lógica, ¿no? Eso es la identidad. La identidad no tiene que ver como, ¿qué soy yo? Mi identidad, tal. No tiene tanto que ver con eso, sino con el hecho de que las cosas son algo determinado. Este libro es un libro y este boli es un boli. Y no, el boli no es un libro ni el libro es un boli, sino que hay una relación de identidad, cada uno consigo mismo. Entonces, yo he decidido romper con esa identidad en este canal y tratar de que surjan cosas que puedan ser de algún interés. Y si no, pues yo al menos me lo paso muy bien haciendo estos vídeos. Me callo ya. Que tengas una buena noche, o día, o tarde. Y gracias por haber atendido a esto. Estás dedicando un tiempo muy valioso de tu vida, pienso yo. Como puedes decir, y tu atención a esto. Hasta luego y gracias por escucharme. Chao.